Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy rica y sobre todo que la usamos mucho en fiestas navideñas. Bueno, la verdad es una receta para cualquier época del año. Vamos a hacer unos cuernitos de pan, unos cuernitos muy suavecitos y deliciosos. Espero que les guste mucho la receta y vamos a comenzar ya. Vamos a empezar con nuestra preparación. Estos cuernitos los voy a hacer a mano, ¿sí? Recuerden que si ustedes tienen batidora KitchenAid, también los pueden hacer ahí, es súper rápido, con el aditamento del gancho. Y también si tienen Thermomix, igualmente sigan los pasos de alguna receta que sea similar con las cantidades que yo les estoy dando aquí en esta receta. Entonces vamos a empezar haciendo el prefermento. Para el prefermento necesitamos agua. Recuerden que todos los ingredientes aparecen, cada vez que los agrego aparecen en la pantalla en la parte de abajo. Agua que es muy importante que esté tibia. Si tienen un termómetro, la temperatura que debe tener el agua son 37 grados, porque muy caliente va a matar la levadura y muy fría va a hacer que no se active. Entonces es muy importante que tengan la temperatura correcta. Entonces voy a agregar aquí mi levadura, que es un sobre de levadura seca instantánea, ¿sí? Vienen siendo 11 gramos. Y de lo que tengo aquí ya medido de harina, voy a agregar una cucharada y de azúcar también una cucharada. Recuerden que la levadura siempre se alimenta de azúcar, entonces es muy importante agregar azúcar. Y voy a revolver muy bien a que se integre todo. Y en este punto ya lo vamos a dejar reposar en un lugar que esté tibio. Es importante que encuentren un lugar tibio en su cocina para que dejen ahí el prefermento y este logre esponjar y fermentar. A veces las cocinas, sobre todo en temporada de frío, están muy frías, entonces pongan el prefermento cerca de la estufa o si está el horno encendido cerca del horno. O también yo a veces prendo el microondas y ya que está caliente, que está tibiecito, así ya apagado, agrego mi prefermento para que el calorcito que se guardó ahí le ayude a esponjar. Entonces aquí tengo un bowl y recuerden que es muy importante tener todos nuestros ingredientes a temperatura ambiente. Entonces voy a agregar aquí la harina, voy a hacer un huequito en el centro. Esto también lo pueden trabajar directamente en su placa de la cocina. Voy a agregar también el azúcar. Voy a agregar un poquito de sal. Y voy a agregar aquí también 2 huevos. Y un poquito de leche. Todos estos ingredientes los voy a empezar a integrar. Pasados los 15 minutos vamos a sacar nuestro prefermento. Tiene que verse como una espumita, si se fijan. Quiere decir que la levadura está activa. Eso es bien importante. Si ustedes, pasados esos 15 minutos, y si pusieron la temperatura correcta y todo, y ven que su levadura no se esponja, quiere decir que la levadura no está en buen estado. Entonces la voy a agregar aquí y la voy a integrar. Llega un punto en donde ya es necesario que lo trabajemos con las manos. Entonces van a empezar con sus manos obviamente súper limpias a acabar de integrar todo. Y una vez que ya lo tenemos integrado, vamos a agregar aquí también la mantequilla, que la tengo también a temperatura ambiente, y lo vamos a acabar de revolver y de integrar. En este punto, cuando ya está casi todo integrado, vamos a vaciarlo a nuestra barra de la cocina o donde vayamos a trabajar. Y vamos a acabar aquí
de incorporar muy bien la mantequilla. Ahora sí vamos a meter las dos manos y si se fijan es una masa súper pegajosa, súper rugosa, pero es muy importante que aquí no agreguen nada más de harina porque entonces nos van a quedar duros, ¿sí? Ahorita trabajando la masa, ella solita se va a juntar y se va a activar el gluten, que es lo que queremos, que se forme como una masa elástica. Entonces van a trabajar así hasta que se empiece a juntar su masa. Y en este punto ya cuando la masa, si se fijan, ya no se pega nada, ya está súper suave y súper lisa también, está muy lisita. Vamos a poner en este mismo bowl donde trabajamos un poquito de aceite y vamos a poner aquí nuestra masa, ¿sí? La vamos a cubrir también con un paño y la vamos a llevar a un lugar cálido, a que doble su volumen. Aproximadamente se va a tardar una hora, hora y media, todo depende qué tan calientito esté ese lugar. Entonces si está frío va a durar más, pero vamos a dejarle el tiempo necesario, aproximadamente es una hora y media. Vámonos para leudar nuestra masa. Y una vez que ya leudó nuestra masa, miren qué linda está divina. Vamos a poner un poquito de harina en la mesa donde vamos a trabajar y la vamos a voltear. Y vamos a ponchar nuestra masa, la vamos a ponchar y vamos a tratar de formar un rectángulo. Estos cuernitos son unos cuernitos de pan como los que venden normalmente para Navidad, ¿sí? No son croissant. Los croissant están hechos también con una masa de levadura, pero llevan mucha mantequilla y hay que formar capas y es todo un proceso muy parecido al hojaldre, pero la diferencia es que la masa lleva levadura, a diferencia del hojaldre que no lleva. Y estos cuernitos son una versión mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más fácil de hacer para que hagan su pan en casa. Estos cuernitos pueden ser dulces o pueden ser salados, las dos opciones. Los pueden usar con mermelada o los pueden usar con jamón y queso o rellenarlos de queso, crema y salmón, de lo que ustedes quieran. Pero en este caso yo los voy a hacer salados. Entonces una vez que ya tengo así bastante extendido, voy a extender ahora sí con el rodillo. Lo primero es, si se fijan, formar el rectángulo y luego ya vamos a extender con el rodillo. Entonces una vez que tenemos ya nuestro rectángulo, vamos a cortar con un cortador de pizza los extremos para hacerlo lo más parejito posible. Lo necesitamos muy parejo. Por eso traten de respetar lo más que puedan el rectángulo. Y ahora vamos a cortar en 8, ¿sí? Voy a medir con mis dedos rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son 4. Yo suelo medir mucho con mis manos. Son 4. Aquí vamos a partir a la mitad y lo vamos a partir a la mitad y cada uno a la mitad. ¿Sí? Para partir en 8. Perfecto. Los vamos a partir en triángulos, nos vamos a ir de extremo a extremo. Entonces fíjense bien, les voy a poner el ejemplo con uno primero, ¿sí? Vamos a abrir de la parte ancha, vamos a hacer aquí un corte y vamos a abrir hacia los lados y vamos a empezar a enrollar nuestro cuernito. ¿Sí? Y estos van a ser los cuernitos que vamos a doblar. Entonces los voy a ir poniendo en una charola
que tengo previamente, le voy a poner un poquito de aceite en aerosol y los voy a ir acomodando aquí. Voy a cortar, voy a abrir y voy a enrollar. Y siempre esta parte de la costura tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Para que a la hora de que se vayan a cocinar no se nos vaya a levantar. Y una vez que los tenemos listos, los vamos a tapar y los vamos a dejar otra vez reposar por espacio de media hora a que dupliquen su tamaño. Voy a continuar armando estos en lo que se van esponjando estos. Ya pasó la media hora y ya leudaron nuestros cuernitos. Entonces aquí tengo huevo batido. Como les comenté, estos cuernitos pueden ser salados o dulces. Si quieren tener las dos opciones, únicamente pónganles huevo. Pero yo, como los quiero para acompañar una cena, los quiero como más saladitos, les voy a agregar por la parte de arriba, ajonjolí y también poppy seed, que es esa semillita pequeñita de color negro. Entonces, esto de agregarle semillas es totalmente opcional, es más que nada para darle más vista y un poquito de sabor, un toquecito diferente, pero es totalmente al gusto. Aquí los estoy barnizando con huevo batido, con mucho cuidado para no bajar el leudado, el esponjado. Perfecto, una vez que están ya barnizados, entonces a la mitad les voy a espolvorear un poquito de ajonjolí. Y a la otra mitad le voy a poner poppy seed. Perfecto. Entonces ya están listos, nos vamos a ir al horno. El horno lo tengo a 180 grados, calor arriba y abajo, y en esta ocasión los voy a cocinar en el horno de convección. Y es muy importante que apaguen el ventilador, que pongan la función sin ventilador. Y van a durar ahí alrededor de 15 minutos. Necesitamos nada más que doren un poquito y que no se pasen de ese tiempo, porque si se pasan pueden quedar un poquito duros. Entonces es importante que sean 15 minutos a que doren. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros cuernitos del horno. Miren nada más qué delicia. Vean nada más esto. Es una verdadera delicia. La verdad, todavía están calientes. No me quiero quemar. Si les gusta el video, no dejen de suscribirse al canal, de activar la campanita. Todos los viernes subo video, pero ahora voy a estar subiendo otros días que aparte extras, que no son los viernes. Entonces es muy importante que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Denle like al video si es que les gusta y compártanlo si creen que a alguien le va a ser de provecho. Voy a esperar a que se enfríen. Los otros los tengo en el horno, a que salgan todos para ya presentarlos y terminar el video. Y así queda ya lista nuestra canasta con cuernitos. La verdad es una súper opción para Navidad, para fin de año, para cualquier cena, cualquier comida que ustedes tengan. Imagínense tener una canasta así de pan en su mesa. Pan hecho por ustedes, pan delicioso con un sabor muy rico, con ingredientes muy buenos. Es una maravilla. Vamos a partir uno para que vean el interior, cómo está por dentro. Miren nada más qué delicia. Súper esponjoso, la miga muy aireada, deliciosa, esponjosita. Híjole, de verdad que es una verdadera delicia los cuernitos. No los dejen de hacer. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.